En el fútbol los penales pueden ser legendarios. Descubre los momentos más épicos y memorables desde el punto de penalti. Tim Krul contra Costa Rica en una actuación histórica. Krul se movió hacia la derecha del área pequeña y el tico falló. Para el próximo remate caminó hacia la izquierda todo lo que pudo. En el último disparo, Umaña cargó con la responsabilidad de mantener con vida a Costa Rica. Pero Krul volvió a repetir operativo, acertando el disparo a la izquierda, desviando el tiro y dando la clasificación para semifinales a Países Bajos. Van Dijk fue el primer pateador, pero el arquero Emiliano Martínez inició la tanda de penales con esta tremenda tajada. Los argentinos estaban confiados en su portero, aunque algunos no soportaban los nervios. Esos nervios se desvanecieron cuando el otro Martínez, Lautaro, anotó el gol de la victoria y el pase a semifinal para la selección capitaneada por un tal Leo Messi. No sé si lo conozcas. Un fallo del astro francés Kylian Mbappé en el último lanzamiento de la tanda de penales dio a Suiza el pase a cuartos de final de la Eurocopa después de haber empatado 3-3 en el tiempo reglamentario. Así los suizos pasaron por primera vez en su vida a los cuartos de final de una Eurocopa. Una nomás. Los jugadores del Chelsea miraban a su compañero desde la mitad de la cancha, pero lamentablemente John Terry se resbaló al momento de patear el penalti. El capitán del Chelsea no se podía parar de la impotencia. El héroe de la noche, el arquero holandés Edwin van der Sar, se sentía más cerca del trono europeo. Tim Krul fue el héroe inesperado de la eliminatoria entre el Norwich y el Tottenham de la FA Cup. Lo curioso de esta historia es que Tim Krul tenía apuntados en su botella de agua cómo y dónde tiraban los penaltis los jugadores del Tottenham. El holandés del Norwich escribió en la botella su predicción de hacia dónde tiran los penaltis los jugadores de José Mourinho. Tenía los nombres de Davinson Sánchez, Lo Celso, Dier, Parrot, Eric Lamela, Skip. Precisamente Lamela y Parrot lanzaron uno de los 5 penaltis y se los paró Krul. ¡Qué buen acordeón! Teo Hernández empujó de manera infantil a Mundi. El VAR revisó la acción mencionándole a Sampaio que si era penalti. Observó la acción y dictaminó el penalti. Harry Kane ejecutó la pena máxima, pero la mandó a las nubes, lo que ocasionó esta reacción viral por parte de Mbappé que dio vuelta y vuelta al mundo. Antonio Rüdiger ejecutó el último penalti y se llevó gran parte de los reflectores durante los festejos cuando el Real Madrid eliminó al Manchester City en una dramática definición por penaltis para convertirse en semifinalista de la UEFA Champions League. El gato atacó la pelota en el corazón del rival y fue derribado por Rubén Díaz. El árbitro, que estaba bien cerquita, pitó penal para los merengues en condición de local. El propio Karim Benzema tomó el esférico y no perdonó. Cruzó su remate al portero Ederson y celebró a todo pulmón el tercero del Real Madrid a un costado del campo. Sus compañeros, claro, llegaron para felicitarlo por todo lo alto. Mohamed Salah intentó fusilar a Kasper Schmeichel, pero lo más llamativo ocurrió después, dado que en el rebote que entregó al arquero danés, Salah no pudo cabecear con comodidad y estrelló su segundo intento contra el travesaño. Su error privó al conjunto de club de la victoria. Samba paró el penalti de Ramos, cuyo remate fue a media altura al poste derecho del portero local, pero el VAR indicaba que Samba se había adelantado, por lo que el penalti debía repetirse, y allí fue Ramos otra vez. Lo tiró a lo Panenka como tantas veces lo hizo, pero se llevó una amonestación por esa patada al portero que pareció no importarle mucho realmente. Luego de sentir el mínimo contacto con el portero rival, Robben se tiró en el área y consiguió un penal para su equipo que él mismo se encargó de ejecutar, pero el fútbol da revancha. Luego de fallar el penal, el cual hubiese significado el empate para el Bayern Múnich, Arjen Robben tuvo que sufrir la humillación y la burla que le propinó el bosnio Neven Subotic. Michael Everwein, quien hacía movimientos de calentamiento junto al resto de los suplentes del Kiel, metió su pie derecho dentro del campo de juego y tocó el balón antes de que saliera, por lo que cobraron un penal. Gamboula se encargó de ejecutar el penal y de transformarlo en el empate transitorio a favor del VfL Bochum. Los fans del Manchester United agradecieron un detalle a Wout Weghorst. El delantero de los Red Devils le dio un beso a la pelota antes de que March cobrara y se dice que así le echó la sal al Brighton. Solly March voló su disparo hacia las gradas y terminó por abrir paso al triunfo del Manchester United. El francés definió hacia un costado, pero el arquero Benjamin Lecomte le contuvo el remate. No obstante, el VAR decretó que el portero no tenía los pies apoyados en la línea cuando se ejecutó el tiro desde los 12 pasos, por lo que se repitió. En el segundo intento, Mbappé remató directo al palo y cuando agarró el rebote la tiró por encima del travesaño. Los errores del francés en los penales sucedieron en una ráfaga. Jorginho tomó la responsabilidad de patear un penal para Italia, realizando su característica caminata y salto previo, pero su disparo careció de potencia y Sommer logró detenerlo gracias a un engaño con juego de piernas incluido. Jürgen pensó que la ovación fue porque convirtió, pero al darse vuelta no entiende nadita de lo que está pasando. El Anfield había troleado a su propio entrenador, que buscó explicación de lo que demonios había sucedido mientras el egipcio se marchaba bien avergonzado. Didier Drogba le comete falta penal dentro del área al francés Ribéry, pese a las quejas inválidas de Lampard y compañía. El árbitro pitó y el encargado de ejecutar ese colosal disparo fue Robben, pero se encontró contra una muralla llamada Pet Sech, que fue uno de los pilares y protagonistas de aquel Chelsea que hizo historia en la Champions League tan anhelada. Guzmán hizo de mimo, clown y mago en la definición por penaltis. El arquero utilizó varios artilugios para distraer a los pateadores rivales y atajó el remate decisivo para la clasificación de su equipo a octavos de final. Protagonizó un verdadero show y además fue el héroe de Tigres en la victoria por penales sobre Vancouver para clasificar a los octavos de final de la Leagues Cup. Harry Maguire pateó también el penal que hasta rompió la cámara de la esquina del arco. El inglés fue con toda la furia a concretar el tanto para su selección.
Robert Taylor no tuvo su mejor partido contra el Vissel Kobe de Japón. El arquero del conjunto nipón le detuvo el penal, pero no mantuvo ningún pie dentro de la línea del arco, por lo que se tuvo que repetir. Y allí fue cuando la pelota se fue por encima del travesaño para la desazón del futbolista del Inter de Miami, que se marchaba cabizbajo. Harden, el futbolista del Feirense, sorprendió a todos con su particular forma de ejecutar un tiro desde los 12 pasos. El 7 se paró sin tomar carrera, pero al momento de impactar la pelota se quedó congelado durante 9 segundotes. Raheem Sterling recibió un pase en profundidad exquisito, bien al estilo de juego de Pep Guardiola, pero perdió el equilibrio tras patear el pasto. El húngaro Víctor Kasai desoyó los reclamos de todos los jugadores del Shakhtar Donetsk y cobró uno de los penales más insólitos de la historia de la Champions League, cambiado por gol a manos del brasileño Gabriel Jesús. El arquero Mohamed Chermiti atajó un penal, salvó en forma milagrosa el rebote, y en la tercera, el delantero le envía al arco ya con Chermiti sin posibilidad de reacción, pero el que aparece en la defensa sudafricano, Igor Unganga, para sacarla de chilena. Bruno Fernández contra el Dibu Martínez. Los hinchas del United deberán soportar el bailecito clásico del argentino, ya que el portugués mandó la pelota a las nubes. Al parecer, el único que lo contuvo fue su compatriota Ronaldo. El Kun Agüero estaba listo para patear su penal. Lo hace con algo de suspenso, y aunque el balón no llevaba suficiente fuerza, Kepa se le escurre entre las manos como mantequilla y así provoca el tanto para el City. Aunque Kepa claramente se moría de la vergüenza, creo que el que más sufrió por el penal fue el propio Agüero. A Mauro Icardi lo golpean en el área rival, por lo que el referee no duda ni un tantito y suena el silbato marcando el punto penal. Todo parecía indicar que Kerem Aktürkoğlu, ¡panombrecito!, sería el encargado de cobrar. Sin embargo, el extremo turco de 24 años decidió tocar el balón ligeramente a su lado izquierdo para que Mauro Icardi cobrara un penal en movimiento, mismo que terminó enviando por un costado del arco. Wilfredo Caballero atajó 3 penales en la definición ante Liverpool y se convirtió en el gran héroe de Manchester City, que se consagró campeón de la Copa de la Liga de Wembley. El equipo que dirigía Manuel Pellegrini se impuso por 4-2 desde los 12 pasos luego del empate 1-1. Con 3 penaltis detenidos por Subasic en Rusia, se vio una portentosa exhibición que bien ha merecido llevar a su selección a la gloria tras eliminar a su par de Dinamarca. De hecho, el portero croata del Mónaco se ha convertido en el segundo portero de toda la historia en detener 3 penas máximas en una tanda de una cita mundialista, después de que lo hiciera Ricardo con Portugal en el año 2006. Rakitic engañó al hasta entonces héroe danés. Croacia en cuartos, dejando por el camino, eso sí, una tanda para el recuerdo. Wayne Rooney agarra la pelota y está listo para disparar. Inicia su carrera y se resbala al momento de impactar el balón. Maldita sea, al menos trató de enmendar el campo de juego. Al bicho le cometen una falta penal en el área de Norwich. Tim Krul le marca a Ronaldo a donde patear, pero ¿está seguro de querer retar al bicho? CR7 lo fulminó y mandó la pelota al otro lado para que vaya a buscarla al fondo de la red y reflexione sobre lo sucedido. Pero el arquero neerlandés solía ser muy bueno en los penales, me cae que sí. En esta ocasión lo demuestra con esta tapada magnífica ante un rival que no podía creer que le detuvieron este potente tiro raso. El jugador brasileño se estrenó en el Mundial de Qatar con un gol y siendo el MVP del partido ante los surcoreanos, que tuvieron que soportar a Neymar y al Scratch. ¡Ja! Pero esa técnica no siempre le sale bien al 10 brasileiro, porque en esta ocasión su disparo fue contenido por el portero rival y se tuvo que tragar el festejo. Ahí nos vamos. Un penal controvertido fue otorgado a Arabia Saudita, pero los polacos tenían un héroe bajo los 3 palos. Tapó el tiro de la figura de Arabia y luego el rebote logró tocar la pelota que se fue por arriba del travesaño, y así Polonia mantuvo el 1-0 en el primer tiempo. Ángel Correa tocó en el área a un jugador de la Juventus y para el referee eso fue suficiente infracción para una pena máxima. Ronaldo había marcado ya 2 para su cuenta personal, pero en los minutos finales del partido Cristiano Ronaldo definió correctamente y logró el añorado 3-0 de Juventus, consiguiendo la gran remontada de la Vecchia Signora, ya que se veía vencedor de la serie. ¿Definir un penal genera nervios? Pues no, para las grandes estrellas como Andrea Pirlo, que decidió picar la pelota y demostrar sus nervios de acero, el puro Iron Man, mira nada más. Afif definió cruzado a la derecha del arquero y puso el resultado a favor de Qatar en la Copa de Asia. El delantero metió su primer tanto y lo festejó con un truco de magia frente a las cámaras. Alexandre Pato no tuvo la definición soñada, ya que frente a Gremio su penal fue interceptado por el portero. De esa manera Gremio sería el equipo que saldría a festejar esta victoria recordada en el fútbol brasileño hasta el día de hoy. Lo que tampoco se olvidan es la exquisita definición de Neymar. Anotó el penalti definitivo en la tanda frente a Alemania, ganando la primera medalla de oro de fútbol para Brasil disputada en Río de Janeiro. Fue la primera gran victoria de Neymar con su selección, nada más y nada menos que el oro olímpico tan esquivo para la verde-amarela. Pasemos al arquero bailarín. Estoy hablando del australiano Redmayne, que con sus saltos logra desconcertar a sus oponentes y de esta forma atajó los penales que le permitieron a Australia clasificar al Mundial de Qatar 2022, dejando fuera a Perú. ¿Alguna vez viste un penal, no, Luke? Pues este pateador tampoco, porque giró totalmente su cabezota para tal vez burlar al portero, que por poquito
no se quedó con el esférico, pero la pelota fue al fondo de la red y todo fue un festejo para los Blues. Mbappé nos muestra que también es solidario al marcarle a su portero donde iría el penal. El guardameta saca el balón y ahora sí, mientras el pateador se lamenta y Kiki se agranda por haber adivinado dónde iría aquella pelotota. Kepa entró para atajar los penales en Chelsea. El español ingresó a los 119 minutos para ser el arquero de los Blues en los tiros de los 12 pasos. Falló el suyo y los Reds se consagraron campeones. Háblame de mala suerte. Seguro Kepa aparece en los primeros resultados de Google. A los 42 minutos del partido entre Arsenal contra Manchester City, la Premier League, Bukayo Saka marcó el 1-1 parcial desde el punto de penal tras el desafío del portero que le marcaba hacia dónde patear. El inglés cambió por gol una falta sobre Nketiah. Salió a festejar y el guardameta Citizen tuvo que aguantárselas crudo. Chelsea buscaba el gol, pero una mano se lo impidió. El árbitro inglés Mariner expulsó a Kieran Gibbs, quien no fue el responsable de desviar la pelota de manera antirreglamentaria, sino Alex Oxlade-Chamberlain para servirle. Incluso el infractor se acercó al árbitro para informarle que él había cometido la falta y no Gibbs, lo que resultó en el penalti que poco después llevó al 3-0 a favor del equipo local en Stamford Bridge. Las celebraciones de los africanos están a otro nivel, me cae que sí. Si no me crees, mira a este futbolista que aparenta caerse una y otra vez, pero no es el único, ya que Gida patea este penal y lo convierte. Cuando estaba por salir a celebrar aparentemente tiene una lesión muscular, pero un momento, solo estaba bromeando. Luego llega su compañero Abege, que no sé qué demonios quiere quedar atrás, festeja el estilo golfista, las cosas locas del fútbol. Conocer a tus rivales siempre es una ventaja, y más aún en una tanda decisiva de penales. El arquero le hizo caso a su compañero y esperó el saltito del rival y le detuvo la pena máxima desde los 12 pasos. Rio Ferdinand mira entusiasmado el penal que va a ejecutar su ex compañero Cristiano Ronaldo y hasta pide que recen por el portugués. Al parecer está más nervioso que el propio CR7, hasta le tiemblan las piernas, pero cuando el luso anota la pena máxima se desahoga, libera toda la tensión y aplaude al goleador del Madrid, alegando que ese chico se merece lo que está viviendo. Río siempre fue un gran apoyo para la carrera de Cristiano Ronaldo y lo sigue siendo en su vida de retirado. A los 37 minutos del primer tiempo del partido entre Argentina y Polonia, el árbitro cobró penal a Lionel Messi. Luego del partido, el arquero polaco contó que le apostó el capitán argentino 100 euros que el árbitro no iba a cobrar el penal y perdió. Finalmente, Szczęsny tapó el tiro de Messi y el partido siguió 0-0. Por otro lado, el arquero polaco se refirió a la posibilidad de recibir una sanción por lo ocurrido en el estadio 974 y expresó que no me importa en este momento. Y cerró, no le voy a pagar, ya tiene bastante dinero. El Crystal Palace enfrentaba a Aston Villa y desde el punto penal Wilfried Zaha tuvo una oportunidad inigualable de vencer al Dibu Martínez, y luego de las provocaciones del arquero argentino, el delantero decidió darle su propia medicina al Dibu porque lo batió en el rebote. El portero de Aston Villa fue controlado por sus compañeros mientras se acercaba el delantero del Crystal Palace para encararlo. Zaha no conforme hizo el topollillo y celebró con besos a su afición. Kepa entró para darle razón a las estadísticas de Tuchel de que para más penales, pero Virgil, estás loco. El lanzamiento del defensor de Liverpool desactivó la treta que intentaba Kepa. La gente no lo podía creer y Van Dijk se retiró victorioso de esta disputa. Luego, el portero español mandó su penalti a las nubes y tras 22 lanzamientos, el Liverpool levantó su novena Copa de la Liga tras fallar Kepa el último penal de la tanda. Andrej Kramaric dejó una perla para el final de la Bundesliga. El delantero del Hoffenheim fue el autor de los 4 goles en el triunfo de su equipo contra el Borussia Dortmund y el último tanto lo hizo de penal sin mirar la pelota ni al arquero. Se animó a definir de esta forma particular en modo del homenaje a Firmino. A 10 minutos de iniciado el segundo tiempo entre Dortmund y Sevilla, los alemanes tuvieron un penal para ampliar la ventaja en la llave. Haaland se preparó para patearlo y Bono le gritó Quiricocho para darle mala suerte. El español tapó y se lo gritó en la cara, pero el VAR consideró que se había adelantado, por lo que la historia tuvo segundo capítulo. El noruego eligió el mismo lugar, pero esta vez fue gol y le devolvió el Quiricocho, aunque luego Haaland declararía que no sabe ni qué significa. Se fue a festejar entre los abrazos de sus compañeros y el acoso de los jugadores, rivales que no toleraron el grito a su portero. El partido del 7 Blue estuvo repleto de highlights, aunque la mayoría de ellos jugaron en su contra. Si bien el Chelsea consiguió clasificarse para las semifinales del FA Cup, donde se enfrentará al Manchester City, lo que más se viralizó en redes sociales fueron las acciones protagonizadas por Raheem Sterling, tras taponar un disparo de su compañero Mikhailo Mudryk y mandar directamente a la grada una falta ejecutada desde la media luna del área. El ex City quiso redimirse y pidió patear una pena a Cole Palmer, pero añadió a su olvidable juego el fallar un penalti que él mismo había provocado. Stamford Bridge despidió con una sonora pitada al futbolista inglés cuando fue sustituido en la segunda mitad. Lo loco fue que solo 6 meses atrás había sucedido algo similar entre ambos jugadores cuando Chelsea igualó 2-2 ante Arsenal Stamford Bridge. El atacante de la selección de Inglaterra trató de sacarle la pelota a Palmer, quien tenía decidido rematar. El resultado fue con final feliz para Chelsea, que celebró el 1-0 con una buena ejecución del 20. Manchester United tenía un desenlace cardíaco frente al Brighton por un pase a la final de la FA Cup en donde ya esperaba el City. David De Gea miraba algo en sus pertenencias, mientras Woodward anotaba el tanto para su equipo en la definición por muerte súbita. Los fans del Manchester United agradecieron un detalle a Woodward. El delantero de los Red Devils le dio un beso a la pelota antes de que March cobrara y se dice que así le echó la sala al Brighton. Solly March voló su disparo hacia las gradas y terminó por abrir paso al triunfo del Manchester United. Lo que nunca puedes hacer como arquero es provocar a Cristiano, porque las cámaras grabarán la venganza y podrías pasar vergüenza de esta forma. Luego de unas provocaciones en un tiro libre, las cámaras de televisión captaron una conversación entre Mattia Perin, portero del Genoa, y Cristiano Ronaldo, delantero de la Juventus. Durante
un lanzamiento desde los 11 metros que se tuvo que repetir. El portero italiano le preguntó al 7 juventino si iba a volver a tirar el penalti por el centro, tras lanzarle el primero por ahí, y el crack portugués no temió la provocación y volvió a repetir el lado. ¿Dónde vas, Perín?, gritó desde el córner mientras celebraba el gol con sus compañeros. Kepa, el arquero del Chelsea, le fue a hablar a Fernández antes de que pateara el penal, diciéndole que lo conocía. Al convertirlo, Bruno lo miró, le hizo el típico gesto para que cierre la boca y lo festejó con las hinchas del Manchester United. Ahí Enzo se metió, hubo alguna palabra en el medio e intercedieron varios jugadores, entre ellos Malacia y Fred, quienes con más determinación frenaron al campeón del mundo. Andrés Silva se para frente a la pelota, pero esta vez está Donnarumma y la aparente ayuda de Mbappé, que señala dónde irá la pelota. Fue la pierna izquierda la que desvió el remate de Andrés Silva. Ter Stegen se posiciona frente al penal ejecutado por el Kun Agüero y dirige su mirada hacia alguien en particular. Ahora sabemos que está observando a Mascherano, quien le indica la dirección hacia la cual su compañero de selección pateará. Finalmente, el portero alemán logra evitar el gol del argentino, lo cual genera alegría tanto en Mascherano como en el estadio y en todos sus compañeros. El arquero del Troyes, Jesse Moulin, relató una insólita escena que ocurrió cuando su equipo enfrentó al Paris Saint-Germain por la Ligue 1 en un cruce que terminó igualado 2-2 y que tuvo como protagonista al brasileño Neymar durante la ejecución de un penal. Ney, si lo paro soy una estrella, por favor al menos dime a qué lado vas a tirar. Durante una entrevista al medio francés Le Parisien, el 1 de Troyes reveló que habló con Neymar como lo habría hecho con cualquier otro jugador y nadie hubiera hablado de eso. El brasileño finalmente anotó el 2-0 del PSG. En esta ocasión era el arquero del Olympique quien tenía la chance de tener un penal de Neymar. Su compañero Lucas Paquetá le avisaba que Ney tiraría del penal hacia la izquierda porque lo conocía desde la selección brasileña. El portero asintió con la cabeza y le hizo caso a su compañero, aunque a la hora de la verdad finalmente el 10 del PSG salió victorioso, convirtiendo otra anotación más desde los 12 pasos para el equipo parisino. Pero el brasileño Neymar no le huye a ningún desafío y esta vez desde los 12 pasos también tiró la pelota exactamente hacia donde el arquero se lo había marcado apenas unos instantes antes de que impactara el balón. Ney le sonríe al portero, ya que nuevamente se enfrentan uno contra el otro en la pena máxima de un partido de fútbol. El brasileño se tenía tanta confianza que hasta le pregunta hacia qué lado debería patear el penal esta vez y el portero solo atina a reírse, pero en esta ocasión el estratega parisino le cede la pelota al argentino Mauro Icardi, recordando aquella acción que hicieron junto a Messi en el Barcelona para establecer un nuevo tanto favorable al PSG. El duelo en el Civitas Metropolitano acabó con los 5 minutos agregados por el árbitro Clement Turpin. Casi de inmediato el juez recibió un llamado desde el área tecnológica debido a un posible mano que podría causar la pena máxima. Rodrigo de Paul y el técnico Diego Simeone fueron los más efusivos a reclamar, en tanto que se desataba una trifulca por discusiones entre los planteles protagonistas. Finalmente el colegiado francés fue al monitor del VAR y de esta forma, cerca de los 99, Atlético Madrid tenía un penal a favor y Yannick Ferreira Carrasco se adueñó de la pelota. El volante belga remató hacia el medio y no pudo vencer al portero Lucas Radecki. En el rebote sorpresivamente Saúl Ñíguez disparó de cabeza contra el travesaño. El balón nuevamente estaba libre en el área y Reinildo Mandava definió con potencia, pero el destino le negó el gol. Carrasco, el protagonista inicial de la jugada, desvió el esférico con la pierna sin intención y lo mandó por encima del arco. Saint-Étienne, uno de los más ganadores de la Ligue 1, descendió a la segunda división del fútbol francés tras 18 añotes con la derrota por penales ante Auxerre. Allí fue cuando se produjo la hecatombe total, porque apenas se concretó la pérdida de la categoría, cientos de hinchas del Saint-Étienne invadieron el campo de juego y les arrojaron bengalas a los jugadores del Auxerre, que debieron refugiarse en los vestuarios a toda velocidad. Una locura total que no terminó en tragedia de casualidad. ¡Hey! No te pierdas momentos como estos. Suscríbete al canal y quédate viendo este video imperdible.